Y también pues desearles que sea de su comprensión, el tema que se eligió, que fue también de dos seguidores que han existido. Uno ha existido desde hace 2 meses, por favor, hable de esto. Y el otro seguidor fue esta semana. Entonces de ahí viene el deseo de esta semana, no la semana pasada. De ahí viene entonces el que, listo, voy a retomar este tema. Entonces les pido por favor que tengan apertura emocional, nada personal, y vamos a avanzar sobre el tema. El tema de hoy son las campañas de... ¿Me recuerdas? Difamación. De difamación. Las campañas de difamación de las personas con trastorno límite de personalidad. Me han llegado muchos comentarios a partir de este tema. Tanto personas con trastorno límite de personalidad como personas que no tienen trastorno límite de personalidad. El abordaje va a ser para ambos, tanto para las personas con trastorno límite de personalidad como para las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Mi conversatorio, o sea, los conversatorios que inicié desde el 2016, siempre ha sido, es que las personas con trastorno límite de personalidad viven en el mundo de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Y las personas las personas que no tienen trastorno límite de personalidad viven en el mismo mundo que viven las personas con trastorno límite de personalidad. O sea, de que estamos aquí, estamos en este planeta y vamos a hacer que ambos puedan convivir en estas relaciones y en estas interacciones sociales. Ese fue el fin desde el principio que quise conocer, dar a conocer mis experiencias, tanto como terapeuta y como vida personal de este trastorno. Muy bien, entonces voy a iniciar con una salvedad, con 2 salvedades mejor. Es necesario hacer esta salvedad. No estoy acusando, por favor, no estoy acusando a todas las personas con trastorno límite de personalidad de distorsionar la verdad. Muchas personas con trastorno límite de personalidad nunca harían estos estados de difamación, ¿sí? No estoy invalidando las experiencias de las personas con trastorno límite de personalidad que han sido víctimas, porque también ellos han sido víctimas. Estoy solamente validando las experiencias de estas personas que no tienen trastorno límite de personalidad, que son las que me han, durante estos meses, me han insinuado, me han dado temas acerca de lo que vamos a ver hoy, de este tema, que han sido falsamente acusados. Pero también hay otra connotación dentro de estas difamaciones, y es que no todas son personas con trastornos mentales. También hay personas que no tenemos estos trastornos mentales, pero que también podemos hacer afirmaciones falsas. Entonces, haciendo esta primera salvedad, vamos a trabajar ambas situaciones. Pero también viene una segunda salvedad, pero esta salvedad es para las personas con trastorno límite de personalidad. Sabemos muy bien, yo he hablado bastante sobre lo que son los cerebros, los 3 cerebros. El primer cerebro, que es el reptiliano, el segundo, que es el límbico, y el tercero, que es el único cerebro que tenemos del humano. Vamos a hablar hoy del segundo cerebro. En el segundo cerebro está todo lo que tiene que ver con las emociones, y allí está la amígdala. Recuerden que la amígdala es donde es el comando del miedo. Allí está lo que es el comando del miedo. El comando del miedo nos ayuda a protegernos cuando estamos en estado de amenaza, ¿cierto? Entonces nos ayuda a tomar una posición desde el inconsciente, bien sea o de ataque o de huida, ¿sí? Pero también vamos que para hacer esta salvedad también debemos tener en cuenta que las personas con trastorno límite de personalidad
en el momento del trauma han sido violentados, y al ser violentados en su ser, en sus emociones, la amígdala reacciona y cambia. Si tenemos una amígdala normal, digamos como el tamaño de una almendra, dice la neurociencia, con el impacto que sufren los niños del trauma, se recoge. ¿Qué pasa? Aquí genera una desconexión que no la eligieron las personas con trastorno límite de personalidad. Yo no creo que un niño que está siendo abusado por un adulto diga, no, yo me voy a desconectar. No, es que se desconecta como protección ante ese ataque frontal. Entonces, ¿qué es lo que queda para poder seguir viviendo y subsistiendo? 3, el miedo, la ira y el placer. Ellos solamente le quedan estas 3 emociones muy fuertes, demasiadamente fuertes, pero que a las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad podemos perfectamente tener nuestros pensamientos, nuestras lecturas emocionales, las podemos pasar al tercer cerebro y podemos tener, afortunadamente, tener esa autorreflexión, ese autoanálisis, que las personas con trastorno límite de personalidad en el momento del trauma le impidieron seguir su crecimiento psicológico, no su crecimiento intelectual, sí su crecimiento emocional. Entonces, haciendo estas 2 salvedades, vamos a dar al tema de las difamaciones, la campaña de difamación en las personas con trastorno límite de personalidad. La persona que más me insistió, él no podía creer que en la mente de una persona podía inventar hasta el punto de generar una difamación que podría llegar a temas legales. A él le tocó los temas legales y en estos momentos está en esos temas legales, ¿cierto? La segunda persona que me está que también nos escribió para tomar este tema, ¿qué pasó? Que él también hace la pregunta que es que no le sucedió a él, pero le sucedió a una persona muy cercana, donde hizo difamaciones durante varios meses y años, pero para llegar a hacer estas difamaciones, llegar al límite de los temas legales, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad, ¿qué le detona? ¿Qué le detona a la persona con trastorno límite de personalidad? Le detona estar en estas difamaciones, o sea, tomarse el tiempo y de pensar, bueno, listo, yo voy a tomar a esta persona y voy a decir estas difamaciones, estas difamaciones, como que me robó, me atacó sexualmente, me agrede verbal y psicológicamente, cuando quiere me deja entrar a la casa y cuando no me quita la posibilidad de entrar a mi hogar. O sea, toda esta forma de pensamiento, ¿cómo les da el tiempo para eso? Sí, ya les voy a explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué les detona a las personas con trastorno límite de personalidad para llegar a tener estas denuncias, ¿cierto? Hacer estas difamaciones, estas campañas de difamación? Es porque ellos inmediatamente se sintieron atacados. Y se sienten atacados por cualquier posición que logra leer y que la lectura que está haciendo, las lecturas que las personas con trastorno límite de personalidad hacen son subjetivas, son todo personal, el ataque es personal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se siente que fue atacada de abandono, por decir algo, o de una insinuación de abandono,
o de una insinuación de que lo están hablando mal. Les voy a dar un ejemplo. Estamos en una empresa y en la empresa están reunidos cierto grupo de compañeros y la persona con trastorno límite de personalidad no está, pero empieza a observar que hay una persona que es la persona que más habla, la que más gesticula, la que más comparte con sus compañeros, y lo que lee es que esta persona no está disfrutando y está chévere con sus compañeros, sino que está hablando mal de mí, me está diciendo cosas de mí falsas, está diciendo lo que yo le hablé hace 2 días de X o Y compañero o la empresa. Y ellos inmediatamente, la persona con trastorno límite de personalidad, inmediatamente le invade el segundo cerebro, o sea, el límbico, le invade sus emociones para pensar desde lo negativo. Hola, pero ¿por qué siempre desde lo negativo? Hablaba la semana antepasada con un paciente, sí. Entonces yo hablaba con él y le decía que cuando podía él estar en estado de bienestar. Y cuando míreme el lenguaje, cuando él, no, el lenguaje que él, cuando escucha bienestar, él escucha felicidad. Entonces, cuando él dice, no, ¿yo para qué necesito la felicidad? Yo puedo vivir sin la felicidad. Yo dije bienestar y él leyó felicidad. ¿Pero por qué? Porque cuando uno está, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, entendemos un lenguaje casi común, porque lo estamos hablando el 94% de las personas del planeta Tierra, estamos hablando de este lenguaje, ¿cierto? Y nos podemos entender y no tenemos ningún trauma y no tenemos la experiencia traumática de que nos quiten la identidad, este trauma, y que nos despepitaron todas las emociones quedaron regadas por cualquier área de su pensamiento, mas no quedaron como estaba antes del trauma. Por eso ahí se parte el antes y el después del trauma. Después del trauma, ya este niño o esta niña no va a entender lo que antes entendía, no va a ser feliz como era antes, no va a tener ese contacto libre, sin prejuicios, con toda la inocencia del caso del niño, que tiene todo lo que es el contacto con el otro y el disfrute con el otro. Ya este niño no va a volver a tener, ni va a volver a ser el mismo, ni la misma. ¿Pero por qué? Porque en el momento del trauma, inmediatamente para la supervivencia, porque tenemos esa amígdala. La amígdala del cerebro es para la supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues es que no puedo cruzar una vía que va de norte a sur, como si estuviera de sur a norte en el carro. No puedo, porque todo es ir en contravía. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de la lógica, de lo que es el pensamiento crítico, el autoanálisis, la autorreflexión, ya ahí no existe, porque inmediatamente se fractura, o sea, se desprende, para decir metafóricamente, es como si se desprendiera esa conexión de segundo a tercer cerebro, que no va a haber. Entonces se queda solamente repitiendo una y otra vez el trauma y la emoción que le generó el trauma, y puede avanzar en edad toda la que quiera, pero no va a avanzar en su edad psicológica. Y por eso me decían esta tarde una pregunta en una de las redes sociales: ¿por qué para unas cosas sí son niños, pero para hacer el sexo no es un niño, para parrandear no es un niño, para manejar un vehículo no es un niño, para beber no es un niño? Claro que no, porque ¿qué pasa? Cuando el niño va avanzando en edad cronológica, se está sintiendo libre. ¿Libre de qué? De las presiones de estos adultos. Pero su comportamiento sigue ahí, estacionado en el momento del trauma.
Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos cuando ellos se sienten en estado de abandono? Que inmediatamente ellos atacan y atacan y atacan con lo que el pensamiento negativo de posibilidades vea. Con el pensamiento, que ese pensamiento no hace, si yo digo que me abusó sexualmente, ¿qué le pasaría a él o a ella? No lo piensan. Solamente piensan que ellos van a tener que pagar, me tienen que pagar el daño que me están haciendo, van a tener que pagar el que me esté abandonando, van a tener que pagar el que ya él o ella no quiere estar conmigo. Y van a utilizar todo lo que hay en el presente, ojo, todo lo que hay en el presente para atacar a la persona que ya quiere salir de su vida. Con todo que para uno dice, pero si no es verdad, yo jamás le he pegado, jamás le he gritado, jamás le he quitado el dinero, jamás la he dejado en la calle o lo he dejado en la calle, jamás. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a hacer estas campañas de difamación, ¿qué pasa? Ellos empiezan con sus seres más cercanos, pero seres más cercanos de él o de ella, no seres cercanos míos, de la persona con trastorno límite de personalidad. Son los seres cercanos de la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Y empieza entonces a mirar que ellos como niños, adultos, empiezan a leer qué es lo bueno o lo malo que yo puedo hacer para que esta persona pague porque me está abandonando. Entonces ellos saben, como los niños, que los niños llegan y le dicen, por favor, si usted se siente que su papá o su mamá o cualquier adulto le esté agrediendo físicamente, llama al 911. Aquí en Colombia es el 123. Entonces los niños aprenden a llamar para defenderse ¿de quién? De las agresiones de sus adultos. Exactamente ahí quedan ellos. Ellos son exactamente lo que están haciendo, es haciendo denuncias. Y denuncias que no les ha pasado en la vida real, pero toman ese abandono, toman como si fuera real, porque ellos sienten totalmente lo que están diciendo. ¿Qué pasa con la persona que está siendo difamada? Que entran en unos enganches de discusión. Ese es el problema. Las personas que no tienen trastorno límite de personalidad entran en estas discusiones y todo lo que tú digas será utilizado en tu contra. Pero la persona con trastorno límite de personalidad está tan enajenada o enajenado por los gritos de la persona con trastorno límite de personalidad, por lo que tú no me amas, tú no me quieres, tú no sirves para nada, tú eres una buena para nada, un bueno para nada, tú me atacas constantemente, tú me estás ignorando constantemente. Y cada vez con ello, ¿qué están haciendo? Asegurándose que cada vez las personas con trastorno, que no tienen trastorno límite de personalidad, den cada día más y más una milla extra de atención para esta persona, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que la persona al principio puede ser que puede durar hasta 20 años una relación o más. Le están dando esa atención cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta olvidarse de sí mismos y perder la identidad, perder la autoestima y perder la valía. La pregunta es, si la persona con trastorno límite de personalidad tiene una desconexión con tercer cerebro para hacer sus propios pensamientos críticos de autorreflexión, autoanálisis, si la persona no TLP, tenemos esa posibilidad de tener ese pensamiento crítico, ¿qué pasa? Porque están allí, porque no utilizan el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico nos lleva a la parte de las habilidades duras, a pensar sin emociones y a ser lógicos y sin emociones, porque ya estamos tan inmersos en el otro que no nos deja pensar. O también nosotros estamos buscando
desde mi necesidad de no TLP, pero desde mi patrón de conducta, estoy necesitando a alguien que me dé tanto amor que hace, eso es lo que hace al principio las personas con trastorno límite de personalidad, que nos brinden tanta atención, que nos brinden tanta protección y nos brinden tanto de todo, de sexo, de pensamientos, de halagos, de llamadas, ahora por las redes sociales, ahora por el WhatsApp, tanto que ya no soy lógico, ya no tengo esa lógica para decir, carajo, ya es hora de parar, ya esto está cambiando de castaño claro a castaño oscuro, yo ya debo de parar. No, porque también, ¿qué pasa? Que hay momentos en que las personas con trastorno límite de personalidad llegan a una calma porque ya el otro me va a dejar. Entonces llegan a una calma tan de momento, que empiezan a ser lógicos, persuasivos, bajan todo el estado emocional y simplemente dejan de estar a la expectativa, las personas con trastorno límite de personalidad, a que el otro o la otra se calme, pero no lo hacen, vuelvo y les digo, no lo hacen conectando el segundo al tercer cerebro, lo hacen como mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que si tenemos esa conexión con el cerebro, nos dejamos llevar por la emoción de querer volver a los inicios de nuestra relación, y que creemos en la persona con trastorno límite de personalidad que ahora sí va a cambiar, y no entendemos que si yo necesito terapia psicológica porque ya no estoy viendo bien, no estoy leyendo bien, no estoy siendo objetivo, la persona con trastorno límite de personalidad también necesita terapia, y no nos deja pensar con esa lógica de decir, no, aquí hay algo extraño, muy extraño. ¿Cómo así que me grita la persona, cambia su rostro, su mirada es una mirada al vacío de la furia, del odio, y te dice, si lo sigues haciendo te mato? Y en esa primera alarma, en esa primera señal, ni siquiera paramos, sino que decimos, bueno, fue la última vez, la única vez, y ella me está pidiendo perdón, me está diciendo por favor. Pero ¿qué pasa? Yo me dejo llevar por su perdón, porque para las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, para las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, correcto, es esa persona que cuando yo te digo discúlpame, perdón, lo entendimos, esa única, y ya paramos porque hicimos el oso, qué vergüenza, cómo cogí a esta persona, yo cómo hice para salirme, cómo hice para decir estas palabras. Y hay una autorreflexión y un autoanálisis, pero como no partimos del otro, tanto las personas con borderline como las personas no borderline, no partimos del otro. Las personas no borderline es necesario partir del otro, porque nosotros sí podemos hacer eso. Eso se llama la compasión. Pero entre la compasión, la pena, la tristeza, creemos que tenemos compasión, entonces le damos otra oportunidad y más oportunidades, y terminamos perdiendo nuestra identidad. Entonces, estas campañas de distorsión, sí las hacen. No todas las personas con trastorno límite de personalidad, pero sí las hacen, porque no ven otro medio para hacer que la persona retorne, que la persona regrese, ¿ya? Que la persona diga, perdón, me equivoqué, yo voy a seguir contigo, ¿ya? Pero no nos atrevemos a leer ese lenguaje de la persona con trastorno límite de personalidad, que dice, lo que tiene es miedo al abandono. Listo, como tiene miedo al abandono, yo ya sé cómo es el mundo interior de esta persona, el caos emocional que tiene esta persona. No
no voy a tomar esta posición. La siguiente posición es que voy a hacer contención emocional, porque estoy leyendo no las palabras con las que se está comunicando a través de su miedo, de su pánico, que se convierte en odio y en rencor y en asco, sino que estoy leyendo cómo está adentro de su piel. Y dijo, sí, es verdad, tiene mucho pánico. ¿Ya? Otra expresión que tienen las personas con trastorno límite de personalidad que esta mañana caí en cuenta es que decía, es que ella no es sincera. Ella no es sincera, su forma de genuina, no es genuina. Es que ella no es genuina, es que ella solamente es manipulación. Claro, ahí entendí que quería decir genuina. Es que ella no tiene compasión conmigo. Y la única forma para podernos acercar a las personas con trastorno límite de personalidad es con la compasión. Pero créanme que la compasión no es pensar en primer lugar yo. Me está ofendiendo, me está maltratando, me está insultando, me está difamando. Cuando uno aprende el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad, créanme, la persona cambia rotundamente, porque ya no nos está diciendo que no es genuina, sino que ya nos está diciendo, como dicen varias personas que no tienen trastorno límite de personalidad, pero están haciendo el entrenamiento, ya tú sí me entiendes, ya tú sí me amas. ¿Ya? Entonces míreme, o sea, ¿de dónde? No podemos hablar solamente de que las personas con trastorno límite de personalidad están en una difamación y están en una distorsión y una difamación de mi personalidad ni mi identidad. No, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué hay en esta persona en su mundo interior? ¿Qué hay en sus emociones? ¿Cómo tiene sus emociones? O sea, necesitamos de todas formas tener esta compasión. ¿Por qué? Porque los dos vivimos en el mismo mundo y necesitamos aprender a leer estas emociones para que las personas con trastorno límite de personalidad puedan tener confianza en el otro. Puedan decir, sí se puede controlar el miedo, sí se puede controlar el abandono, sí se puede controlar el dolor emocional, sí puedo controlar mi rabia, mi ira, puedo controlar el ser siempre buscando ser, persiguiendo a mi pareja, estar atento de lo que hace, que no hace, que respira si no respira. Esa persecución que genera la persona con trastorno límite de personalidad. Claro que sí se puede. ¿Pero por qué? Porque la otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad aprendió y le enseñó a la persona con trastorno límite de personalidad. Ahora bien, que las personas con trastorno límite de personalidad se deben de hacer cargo de sí mismos, estábamos de acuerdo. Que las personas con trastorno límite de personalidad deben de hacer terapia y que no es una terapia de 6 meses y ya listo. No, es una terapia mínimo de 5 años consecutivos. Mínimo. Pero hay que seguir y seguir y seguir hasta sanarse. Esa es la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismos. Entonces, les agradezco muchísimo todos los comentarios que hicieron antes de este live, que me pareció prudente haber iniciado este tema tan delicado para ambas partes, haciendo aclaraciones de ambas partes. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, podemos empezar con las preguntas. Claro que sí, doctora. Antes de empezar con las preguntas, a todos recordarles compartir este video tanto en Facebook como en TikTok. Y bueno, vamos a empezar. Doctora, una pregunta. ¿Cómo intentar hablar con un TLP que no quiere buscar ayuda, que la esposa quiere posiblemente terminar un matrimonio de 33 años, precisamente por lo que usted menciona en el video acerca de la montaña rusa de emociones que vive el TLP? Y por consecuencia arrastra a la pareja a lo mismo. Y eso es un desgaste. Si pudiera contestar en su siguiente video, por favor. Gracias. Ok. Gracias por compartir
de verdad que es importante la pregunta. Bueno, se vuelve un desgaste, pero es que es un desgaste para ambos. Créanme que es porque así uno no vea a la persona con trastorno límite de personalidad que se siente atacada y que sigue, insultando, degradando mi autoestima, quitándome mi identidad. Ellos también sienten ese desgaste, claro que sí. Entonces, el desgaste, cuando habla es muy desgastante para la persona no TLP, o sea, es ir como buscándole que si no le gusta esto, le hacemos esto, si no le gusta de esta forma, le hacemos de esta otra forma. O sea, se ponen en una carrera de buscar cómo llenar sus vacíos emocionales y no pensar un poco, aquí hay algo. Para esto, no hay otra forma. Créanme, si existiera otra forma, yo se los diría. Yo se los diría. ¿Por qué? Porque hay que hacer terapia psicológica. ¿Pero por qué hay que hacer terapia psicológica? Porque definitivamente hay que ser consciente y hay que traer al consciente lo inconsciente. Y en la medida en que ustedes vayan haciendo terapia y en la medida en que vayan trabajando estas emociones con la persona que les está generando tanto malestar o tanta confusión, que no se sabe por dónde ni cómo agarrar a la persona, que por donde lo agarre hay una culpa y hay un ataque. Les quiero decir que sí hay solución. Para el trastorno límite de la personalidad, sí hay solución. Si en realidad quieren tener una muy buena comunicación con las personas con trastorno límite de personalidad, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, pero que convivimos o que estamos cerca a personas con trastorno límite de personalidad, necesitamos terapia. Necesitamos terapia especializada en trastorno límite de personalidad para que conozcamos estas emociones, que cuando hablamos, creemos que estamos hablando al hombre de 35 o a la mujer de 35 y estamos hablándoles a un niño, psicológicamente, a un niño de 5 o 6 años que no entiende las palabras de los adultos. Entonces, para que ustedes puedan entender, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy compartiendo, es necesario que hagan terapia psicológica para que aprendan aprendan el lenguaje de las emociones de las personas con trastorno límite de personalidad. En Facebook nos preguntan: doctora, mi pareja me acusa de difamación, de decirle a su familia cercana de ella que no debía decirle que tenía TLP. Ahora me terminó, ella no quiere verme porque ella cree que vulneré su confianza. O sea, tiene un TLP y efecto narcisista. En este momento tuvimos discusiones tan fuertes, ya tiene contacto cero y yo estoy tratando de llevar este duelo. Bueno, gracias por compartir. A ver, vuelvo y les digo, una persona con trastorno límite de personalidad no puede tener narcisismo. Se confunde el narcisismo, claro que sí. ¿Por qué se confunde? Porque la persona con trastorno límite de personalidad quiere que respire por él, coma por él o ella, suspire por él o ella, piense por él o ella, camine por él o ella. O sea, que todo lo que haga sea en función de la persona con trastorno límite de personalidad, y que ellos, a medida que se van sintiendo seguros, van siendo como niños tiranos. Y que van a estar siempre pidiendo más y más y más y más y más, ¿ya? Entonces, allí no hay, porque se convierte en tiranos, porque la persona con trastorno límite de personalidad vigila a su pareja, está pendiente de ella, o de él, que si el celular, que si las redes sociales, que si lo llaman, que si no lo llaman, que si habla, que si no habla, todo eso, ¿ya? Entonces, que el narcisista está en otra posición. Entonces, ¿qué pasa? Para usted poder salir de verdad, las personas, eso lo digo a las personas no borderline, que han convivido con personas con trastorno límite de personalidad, para poder recuperarse necesita terapia psicológica, o si no se va a demorar muchísimo, o va a terminar como muchas personas
o sea, hablando mal de las personas con trastorno límite de personalidad, diciendo cosas terribles de las personas con trastorno límite de personalidad, y eso no es el fin. ¿Por qué? Porque entonces estás viviendo el infierno que te dejó la persona con trastorno límite de personalidad. Mejor dicho, váyase, pero ahí le quedo del odio, la tristeza, la difamación, la violencia, el maltrato psicológico, el maltrato físico, ahí le quedo. Pero no estás viviendo tu vida, entonces lo ideal es que vayas a terapia psicológica. En TikTok preguntan, ¿algún consejo para el duelo? Para el duelo, sí. Si no puede tener esa parte lógica, que aunque me duela, estoy bien, entonces busque terapia psicológica. ¿Por qué hay que buscar terapia psicológica? Porque y es verdad, las personas no borderline nos queda a veces tan difícil aceptar cierto comportamiento de personas adultas. Y las personas no borderline quedan como con el sinsabor, como el no entender ese mundo de por qué su comportamiento, por qué su forma de ser, por qué él o ella me trataba de esta forma. Para poderlo entender, las personas no borderline necesariamente necesitan terapia. En Facebook preguntan, doctora, si las personas con TLP no son narcisistas, ¿por qué hacen cosas o son infieles aún sabiendo que le hacen daño a su pareja o a quienes aman? Son conscientes y lo siguen haciendo. Eso no tiene algo de narcisismo. El solo interesarse por satisfacerse ellos o hacer sentir bien a ellos. Bueno, una emoción dura solamente 90 segundos. 90 segundos. Esos 90 segundos pueden ser de placer o displacer. Cuando usted dice que son conscientes, les cuento, no son conscientes. Recuerde que después del trauma quedan estas emociones: el miedo, la ira y el placer. Las tres son similares para generar esa emoción de esos 90 segundos. Entonces, cuando ellos dicen cuando ustedes dicen, o dice usted, tú, que eso es infiel, es porque ella o él no está satisfecho consigo mismo, porque está en un vacío emocional constante, porque ellos no logran verse físicamente, ellos no logran describirse a sí mismos, ellos solamente hablan desde lo general, más del otro que de sí mismo. Y el día que hablen de sí mismo es porque la identidad del otro les sirve para poder hablar de sí mismo. Entonces, no son conscientes. Para ello, para que sean conscientes, por eso es necesario la terapia psicológica cognitiva conductual dialéctica, más técnicas. Si la terapia no tiene técnicas, no van a aprender. ¿A qué? A reeducar emoción por emoción, porque las emociones están totalmente distorsionadas. Por eso ellos difaman, distorsionan los escenarios o lo que uno le dice, porque ellos entienden lo que yo le estaba diciendo al paciente. Bueno, dime cómo te puedes sentir. Él entendió que era con felicidad. No me acuerdo de estos momentos. Y que confunde un estar bien con felicidad. Entonces, ellos no es que quieran distorsionar la realidad, es que a partir del trauma, la vida es distorsionada para ellos. Por eso tienen comorbilidad con muchas enfermedades mentales, porque quedan totalmente distorsionados. A mí mi ex, que tiene TLP, me ha denunciado 7 veces contando mentiras. Sí, es verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él quedó con desventaja, y la desventaja fue, sigue todavía con ese miedo al abandono y sigue todavía con esa ira de ese miedo al abandono. Esta semana atendí a una paciente y el papá de su hijo, por circunstancias, se tuvo que ir y quedó ella sola con la gestación.
y con el crecimiento, pero el padre siempre estuvo presente económicamente. 14 años después todavía va y lo busca para insultarlo, agredirlo psicológicamente, y el daño colateral es con el resto de la familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía ella está en desventaja y tiene demasiado dolor emocional, que ¿cómo lo puede sanar? Con terapia. No es la única forma. En TikTok nos preguntan, es difícil todo, hoy me sentía feliz y ahora siento rabia. El egoísmo es el peor de los defectos. Es muy común odiar a una persona y luego por una emoción de alegría elogiarla. Ni yo sé lo que siento. El otro día le dije llorando a mi psicóloga que yo soy mala en un llanto desconsolado. Claro, pero cuando este ejemplo, gracias por compartir, este ejemplo les voy a decir. Cuando ellos nos dicen, es que yo soy mala, no, ellos no nos está diciendo, o sea, la persona no borderline entendemos qué quiere decir mala, ¿cierto? Pero si vamos y nos adentramos en el mundo psicológico de ella cuando dice soy mala, es porque ella está diciendo que hay cosas en su interior que no funcionan, no funcionan ni siquiera consigo misma, que está en un estado de vacío emocional, que ella ni siquiera puede responder a sus propios, digamos, pensamientos, porque sus pensamientos están tan invadidos de lo malo, por lo más malo, que ella simplemente, o lo negativo, de lo más negativo, que simplemente ella dice, soy mala. Pero no es que ella sea mala. Ella lo que nos está queriendo decir es, por favor, tengo un dolor emocional y acabo de darme cuenta de algo, que no sé qué, que ella empezó a tener distorsiones en su mente y en su pensamiento que la hace mirarse mala. Doctora, en Facebook nos dicen, buenas tardes, ¿me puede explicar el comportamiento de mi expareja TLP? El día lunes me encontré con mi expareja TLP en el centro de mi ciudad. Le saludé de una manera tranquila, le di un abrazo y le comenté qué había hecho en el tiempo de separados, pero en todo momento estaba rígido, no tenía contacto visual. Cuando me abrazó sentí que no me quería abrazar y me di cuenta que estaba copiando mi personalidad y gustos, ya que antes de terminar la relación yo veía anime y él me decía que era para personas inmaduras. Y cuando terminamos, él se metió en ese mundo. Aparte, él estaba caminando a un lado de la vereda, casi llegando a caminar en la calle, y sus respuestas eran cortantes y me echaba la culpa. Yo no me enganché. ¿Para qué copia mis gustos? ¿Cómo es que busca el estar con chicas que se parezcan tanto a mí físicamente como en gustos, personalidad y carrera? ¿Por qué el actuar tan distante y rígido de mi expareja? Ok. Recuerde que al principio del conversatorio les dije que había una desconexión, metafóricamente, había una desconexión con el tercer cerebro. Lo que pasa es que a partir del trauma, ellos no logran conectar con el lenguaje de las personas no TLP. Claro, cuando usted le habla de todo lo que ha avanzado, todo lo que ha hecho sin él, claro, usted lo puso a la defensiva, y a la defensiva es a contestar palabras casi que monosílabas, ¿ya? Y para poder compensar esa desventaja, empieza a hacer como ese reflejo de la identidad tuya y empieza a copiarla, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque está en desventaja, ¿ya? Porque siempre está buscando mujeres similares a ti, porque esa es la identidad que él tiene hasta el momento, ¿ya? Pero, vuelvo y le digo, él todavía tiene una desconexión con su tercer cerebro, ojo, no de las habilidades duras, sino de las habilidades blandas, no de la inteligencia intelectual, sino de la inteligencia emocional. O sea, no puede ni sabe cómo hacer esa interacción social con el otro, porque no hay identidad. Antes de continuar, recuerden que es muy importante compartir este video en todas sus redes sociales. Estamos en live en Facebook y en TikTok y recibimos todas las preguntas que tengan ustedes. En TikTok nos dicen: hola, tengo 18, recién me diagnosticaron TLP, salí de la prepa, no estoy estudiando.
Tengo una adicción muy fuerte a las drogas. Estoy cansada de lo difícil que siento mis emociones y mis papás creen que miento. La verdad, no tengo interés por ayudarme y eso me preocupa, pero no hago nada por cambiar o ayudarme. Gracias por compartir. Sí, como estamos también escuchando personas no borderline, podemos decir, pero ¿cómo así? Ella está hablando y está diciendo que no le interesa, no quiere, pero no puede y que no lo va a hacer. Porque cuando uno escucha a las personas borderline con estas palabras que interactúan con nosotros, lo que nos está diciendo es, por favor, ayuda, que yo no puedo conectarme con la vida, no puedo conectarme con mi ser, no puedo conectarme ni siquiera con mi identidad. Quiero hacer cosas, pero no puedo porque no hay una conexión con tercer cerebro para que me impulse a tener rutinas, porque no, eso es lo que está pidiendo ella, es rutinas, ¿ya? Entonces miren que si yo me encasillo en las palabras de las personas TLP como no TLP, lo que termino es haciendo un juzgamiento. Voy a juzgarle y no voy a apoyar y ni voy a entrar al mundo de ella. Cuando uno entra al mundo de ellos, ahí es donde está la compasión, o sea, a partir de ellos. Entonces lo que nos está diciendo esta joven es que no tiene rutinas, ni tampoco sabe cómo hacerlo, porque el mundo lo tiene lleno de en la mente está llena de palabras y palabras y palabras y palabras que le escucha en su entorno, que le pesan y que la única forma que puede salir momentáneamente es a través de la droga o momentáneamente a través del sueño. Y dormir. Doctora, desde TikTok, ¿cuánto podría durar una terapia conductual dialéctica? Depende, primero que todo depende del trastorno, depende de la persona, o sea, la rutina con que acepte la terapia de cada 8 días, más las técnicas, todo depende de la otra persona. Claro que también depende de uno, sí. ¿En qué? En saber entender, el saber escuchar y el saber de que solos no pueden. Créanme que solo las personas con trastorno límite de personalidad solo no pueden, porque recuerden, es que existe la interacción social, existe la interacción con la familia, y si está en un grupo de familia y si la familia no entra también a terapia para entender esas emociones, es muy difícil, o sea que puede demorarse años y años, y por eso hablo de hasta 7 a 10 años. ¿Por qué? Porque la familia no se involucra y no ayuda a hacer esa contención emocional. Pero cuando la persona de borderline tiene apoyo de la familia y empieza a encarnar, a sentir esta compasión, la persona borderline avanza muy rápido, de verdad avanza muy rápido. Desde Facebook, doctora, nos preguntan, doctora, ¿qué tiempo le toma a una persona no TLP superar a su expareja TLP? En mi caso llevo terapia ininterrumpida durante 1 año y medio, no especializada en el trastorno. Y he tenido muchos cambios, incluso me da pena y tristeza saber que sufre demasiado, pero aún no logro entender por qué aún sigo pensando en la relación que viví. Ya no es frecuente. Es un mundo de sentimientos, no llego a odiarlo, pero es como sentir lástima, pero más profundo. ¿Algún consejo? Sí, en la medida en que empiece, o sea, las personas no borderline empiecen al saber leer, a saber leer lo que pasó con esta relación, en hasta dónde me involucré yo con esta persona que perdí parte de mi identidad, parte de mi valía y parte de mi autoestima. ¿Qué pasa? ¿Por qué su comportamiento? ¿De dónde viene su comportamiento? Cuando uno empieza a darle sentido a lo que se perdió en esta relación, empieza uno a recuperar su identidad, y a recuperar su valía y a recuperar todo su autoestima. ¿Cuánto puede durar? No lo sé, depende de la profundidad de la entrega, de haber entregado su identidad, su valía y su autoestima al otro. Todo depende de eso. En TikTok nos preguntan, me diagnosticaron con TLP hace 6 años y siempre invento o creo realidades fuera de la mía.
Claro, pero ¿por qué? Porque está inventando fuera de las realidades, porque no hay una rutina, ¿sí? Las rutinas es importante para el ser humano. Con las rutinas tú proyectas, haces metas, avanzas, adquieres bienes materiales, fortaleces tu grupo de familia, fortaleces tus hijos. Ya es necesario las rutinas. Sin una rutina es como estar en el mar a la deriva, como un corcho a la deriva. ¿Ya? Entonces, para esto es necesario que empieces a buscar formas o busca terapia psicológica para que empieces a tener estas rutinas. Muchas gracias a todos por compartir, por las estrellas en Facebook, por los regalos en TikTok. Doctora, cuando un TLP nos da pena, le queremos ayudar y sentimos compasión, ahí ya estamos perdidos. Total, porque es que la pena no quiere decir que tiene compasión. La compasión es, créanme, es entrar en ese mundo difícil de la persona con trastorno límite de personalidad. Las personas que han logrado entrar al mundo de sus hijos o de sus parejas o de sus hermanos, el mundo para las personas no TLP nos cambia, porque ya no tenemos el mismo juicio, la misma tela de juicio, las mismas peleas y discusiones, sino que ya sabemos que cuando ellos hablan hay que saberles interpretar lo que están hablando y además empezar a partir de ellos sintiendo ese dolor emocional con lo que nos está hablando para poder tener una mejor comunicación. En Facebook preguntan, si las personas con TLP tienen una identidad limitada, entonces ¿cómo es que pueden establecer vínculos profesionales? Vuelvo y le repito, una cosa es hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Estamos hablando de habilidades blandas y habilidades duras. El trauma fue en las habilidades blandas, o sea, en las emociones, no fue en la parte cognitiva. Por eso ellos siempre van a ser las personas más, o sea, de verdad, son personas súper inteligentes, son personas que aprenden tienen más capacidad de aprendizaje, tienen más capacidad de desarrollar esta parte intelectual y arrasar con el medio, ¿ya? Y por eso vemos ciertos intelectuales que son muy prósperos en la parte intelectual, pero cuando van a tener un contacto o una interacción social o una interacción interpersonal, no sirve, ya murió. Entonces, ¿qué pasa? Por eso a ellos no hay que trabajarle la parte intelectual porque están sobrados, es trabajar la parte emocional, sus emociones, empezar a reeducar cada emoción para que puedan ir esas dos, tanto la parte emocional como la parte intelectual, se alineen y no estén desfasadas. Muchas gracias a los seguidores de TikTok por las donaciones. Preguntan en Facebook, ¿alguna forma para fortalecer la identidad y valía en una persona no TLP? Yo he hablado con psicólogas, pero no me dan herramientas. ¿Alguna herramienta que me pueda brindar? Bueno, yo voy a seguir con la misma herramienta, taparse un oído intermitentemente durante el día. Escúchese cuando están en silencio que hablan. Escúchese cuando hablamos que hablamos. Y ahí se van a dar cuenta. Empieza por ahí. Doctora, en TikTok nos preguntan, me cuesta mucho seguir las rutinas. Por ejemplo, me levanto temprano para ir al gimnasio y no voy. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con tercer cerebro, que es el que nos dice, bueno, levántese. Y uno dice, qué pereza, qué jartera, no quiero ir. Pero llega el tercer cerebro y dice, esto es tu bienestar. Esto es tu salud y además es tu salud mental y hay que hacer gimnasia y nos levantamos, claro, contigo hay que hacer otra clase de rutinas, otra clase de técnicas para que te conectes con tercer cerebro y empieces a hacer rutinas. Nos preguntan, ¿es posible que una persona TLP haga este tipo de difamaciones en contra de sus parejas y o familiares? Mucho.
Se ve mucho, mucho. No todas las personas con trastorno límite de personalidad hacen estas difamaciones, esta distorsión de difamar al otro, no todos. Pero sí hay personas con trastorno límite de personalidad que sí lo hacen. Y se inventan cosas que uno dice, pero ¿cómo hace para inventar? Es lo mismo, es como un niño. Acuérdense que los niños inventan. Son, que uno dice, es que les dice mucha mentira. No, ellos inventan cosas que ni siquiera al adulto ni siquiera se le ha pasado por la mente, pero para ellos sí. Porque es que ellos tienen suficiente tiempo para eso. Por eso es muy importante las rutinas. Doctora, ¿puede hablar sobre la compasión? ¿Cómo se siente? ¿Qué clase de emoción es? ¿Cómo se sabe qué es compasión lo que se está sintiendo? ¿Es la mezcla de dos emociones o cómo se desarrolla? Hay que desarrollarla. Y les cuento que las personas no borderline decimos que somos compasivos, pero de verdad, quien nos hace desarrollar de verdad la compasión son las personas con trastorno límite de personalidad. Ahí sí entendemos lo que los grandes gurúes espirituales nos dicen: partir del otro. Cuando se parte del otro no hay juicio, no hay crítica, no vamos a decir lo que hizo, no, estamos partiendo del otro y simplemente estamos leyendo su mundo interior. Eso simplemente hay que empezar a trabajarlo. Y hay técnicas para hacerlo. Bien, doctora, ¿cómo afecta esto a la imagen y percepción pública del TLP? A ver, sí, lo que pasa es que en las personas con trastorno límite de personalidad les afecta sus comportamientos en el área pública. ¿Por qué? Porque se dice que hay el 6% en el mundo de las personas con TLP y hay un 94% de las personas que no tenemos TLP. Tenemos otros trastornos mentales, pero no tenemos TLP. Entonces, claro, las personas con trastorno límite de personalidad no logran ver qué pasa con ese 94% que está viendo su comportamiento inadecuado y que es tan inadecuado además a la edad que tiene, la edad que tiene, por qué está haciendo esto, porque en un restaurante empieza una mujer de 25 o 30 años a tirar la comida por todas partes. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces las personas no borderline empezamos entonces a mirarlo de una forma disonante, o sea, esto no es normal en una persona adulta. ¿Por qué? Porque las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, ¿qué hicieron con nosotros? Nos fueron educando, no reeducando, nos fueron educando para poder hacer interacciones sociales. Y esto se hace, esto no se hace, y empezamos a tener y aprender a tener sentido común y a tener diplomacia. Y a no decir, es que yo digo la verdad y no importa cómo se la digo, así lo insulte. No, nosotros vamos a decir una verdad y vamos a tener el respeto por la otra persona, ¿ya? Entonces eso lo adquirimos a medida que vamos avanzando de niño a adolescente, adolescente a adulto, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad no tuvieron esta oportunidad. Bueno, con esta terminamos, doctora. Okay. ¿Cómo se sienten las personas con TLP que son difamadas por otros con la misma condición? Muy aturdidos. En el sentido de aturdidos es porque las personas con TLP que se están siendo difamados se sienten muy aturdidos y se sienten muy engañados, se sienten traicionados y engañados, y además se sienten que como que no tienen herramientas para avanzar. Y esto le pasó a un paciente que también tiene TLP con una pareja TLP. Y la pareja TLP le distorsionó tanto su imagen, hasta la imagen de sus padres, de su hermano, y pues hizo denuncias legales, donde él ahora tiene que estar pendiente de las respuestas penales. Pero ellos que se sienten aturdidos, pero también ¿qué tiene que ver? Es que también el trastorno límite de personalidad está en los patrones de conducta. Entonces, esos patrones de conducta, la persona con trastorno límite de personalidad va creciendo con esos patrones, donde en uno puede haber demasiada, digamos, disonancia, un maltrato muy fuerte, mientras que en el otro
era mucho más intelectual, ¿cierto? Entonces, esta persona muy aturdida, engañada y asustada al mismo tiempo, que no, por dicho, les dice, no quiero volver a saber absolutamente de nada ni de nadie por ahora, ¿ya? Pero sí se sienten muy aturdidos. Bueno, les quiero agradecer por los 1521 nuevos seguidores en YouTube de este año y en general a todas las redes, a todos los seguidores de las redes sociales que estuvieron con nosotros en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. También por la fidelidad en todos los live que aportaron durante los jueves de este año, por sus preguntas, comentarios, aportes y además felicitaciones. Hoy es el último live del 2023 y con esto quiero desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y además a que por favor sigan en su crecimiento personal, en hacerse cargo de sí mismos para abordar este trastorno tan difícil pero no imposible de sanar. Y también a que sigan por favor con las rutinas, y si no tienen rutinas, háganla. Pero también a las no TLP, a las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, a aprender este lenguaje, que es muy importante aportarles el aprendizaje de este lenguaje a las personas con trastorno límite de personalidad. Y también para qué sirve, para que tengan una buena convivencia y unas relaciones duraderas. Iniciamos los live en la segunda semana de enero del año 2024. Les deseo unas felices fiestas, muchísimos éxitos y gracias.